situación donde nos alejamos de la homeostasis y entramos en una situación de alostasis, que es lo que el organismo considera más efectivo para mantenerse con vida. Y obviamente que del concepto de alostasis deviene lo que es la respuesta autonómica a esta sensación o situación de estrés. Estrés se denomina o se define un síndrome general porque todo el organismo se ve trabajando hacia eso, hacia resolver o todas las funciones del cuerpo están enteradas de que están en una situación de estrés, no es solamente simpático o parasimpático. Y es un síndrome general, se llama síndrome general de adaptación porque es un conjunto de respuestas que mejoran la adaptación, nos hacen más adaptados a esa situación en la que estamos viviendo o en ese contexto. Hay una predominancia de actividad simpática y hay una inhibición de la parasimpática en simultáneo, como un fiel ejemplo de este antagonismo fisiológico. Y las vías del estrés, de respuesta al estrés, tienen como dos grandes ramas, la vía autonómica propiamente dicha y la vía neuroendocrina, que la vamos a ver en detalle en la clase que viene, porque para esta vía participa el hipotálamo. Hoy vamos a simplemente mencionar la vía independiente de hipotálamo, dependiente solo del sistema nervioso autónomo, que es netamente simpática, o sea, la respuesta al estrés es una respuesta gobernada por la subdivisión simpática, donde la integración de las aferencias llegan a este tronco, a estas áreas integradoras del tronco encefálico, y a través de la respuesta autonómica simpática, bueno, el gráfico, digamos, no está orientado al detalle anatómico que ya habíamos visto, pero de los segmentos medulares, en los segmentos medulares específicos están los somas de las neuronas preganglionares que salen por los nervios espinales, hacen sinapsis en el ganglio paravertebral, y a través de los nervios, las neuronas postganglionares alcanzan la médula postganglionar simpática, alcanzan la médula suprarrenal específicamente, o sea, de la glándula suprarrenal tiene corteza y médula. Esta vía llega a lo que es la médula de la suprarrenal y se libera adrenalina como que es un neurotransmisor, pero en este caso está cumpliendo la función de una hormona. Y esto lo vamos a ver varias situaciones donde la misma molécula puede cumplir la función de neurotransmisor, si es que se va a unir a un receptor en una neurona que actúa como neurona postsináptica o una fibra muscular o glandular, o la misma estructura química puede cumplir una función hormonal porque en vez de unirse a un receptor en otra célula, fluye y viaja por el torrente sanguíneo. Entonces, la vía al estrés del sistema nervioso autónomo solo, independiente de lo que es la función hipotalámica, nace en el tronco encefálico y tiene la diferencia a través de la subdivisión simpática, alcanza la glándula suprarrenal, pero a la parte de la médula, y libera adrenalina. Esta es una respuesta al estrés directa, rápida, la más rápida, ¿sí? Ya vamos a ver que la otra conlleva unas situaciones un poco más para un estrés de más a largo plazo. Esta es la primera reacción, la inmediata. ¿Vieron, por ejemplo, cuando ustedes están en una situación que se asustan por algo, cuando todavía no entendieron qué? Sintieron riesgo, pero no entendieron a qué. Esa sensación de riesgo y esa liberación de adrenalina inmediata es esta vía sola,
la del sistema nervioso autónomo que libera adrenalina. Después, en un segundo después, el organismo individualiza y se da cuenta qué era lo que lo asustó o lo hizo sentir en riesgo y se da cuenta que no era un peligro. Entonces ahí se corta la respuesta, pero la respuesta al estrés rápida y directa, dependiente del simpático, ya actuó, inconsciente e involuntaria. Fíjense que si bien acá hay una contraparte que ya la vamos a ver la clase que viene, lo que es el estrés, la vía del estrés dependiente de hipotálamo, pero ahora estamos acá, en el estrés dominado por la vía autonómica simpática, donde hay liberación de adrenalina y noradrenalina, que ustedes ya saben que son catecolaminas, y que es cuando la vía simpática inerva la médula. Y bueno, acá tenemos cómo el estrés, un ejemplo, afecta el sistema inmunológico. ¿Vieron lo famoso que estás estresado y te bajan las defensas? Bueno, porque hay un gobierno nervioso sobre el sistema inmunológico. Y esto como para ir cerrando, que tenemos acá las neuronas. De este lado tenemos la vía motora, autonómica motora, con la neurona preganglionar, postganglionar que llegan a los órganos, pero que todo esto está gobernado por las neuronas del tronco encefálico, como dijimos, el núcleo del tracto solitario, que recibe la información, la integra y tiene una autonomía de respuesta, pero también inerva áreas superiores que también pueden gobernar sobre el sistema autónomo. Un nivel de jerarquía superior es el hipotálamo, que es en donde nos vamos a centrar en la próxima clase, y todavía hay jerarquías superiores, como dijimos al inicio de la clase, que es la amígdala y áreas corticales, donde empiezan a entrar en juego componentes emocionales de los estímulos recibidos, ¿sí? Por ejemplo, la historia, las cuestiones de aprendizaje, supongamos que uno tiene una situación traumática, entonces los componentes que definen ese contexto traumático le hacen una carga emocional que puede exacerbar o puede gatillar respuestas autonómicas que en otras condiciones o en otro individuo no se dispararían, ¿sí? Ya eso lo vamos a ir viendo a medida que avancemos en las clases, pero es importante que las tengan en cuenta para que no se queden con esta imagen de que si bien el sistema nervioso es autónomo, porque puede resolver las conductas necesarias para mantener la homeostasis independientemente de lo que digan las estructuras superiores, puede hacerlo, pero no lo hace. Está gobernado por estructuras de mayor jerarquía que le van ampliando la información de ese contexto, le agregan datos a ese contexto y hacen que entonces esas respuestas autonómicas sean más eficientes y más adaptadas al contexto real. Bueno, entonces el sistema nervioso autónomo tiene una base organizacional jerárquica de complejidad ascendente. A medida que vamos subiendo es mayor la complejidad de información que le van enviando. Gracias al hipotálamo, estos programas autonómicos adquieren naturaleza homeostática, ¿sí? Y gracias al sistema límbico, esta reacción homeostática adquiere tonalidad emocional y vínculo social. A ver, por ejemplo, la micción. La micción es una función netamente autonómica. Dijimos que el simpático contraía la vejiga, el parasimpático la relajaba, por ejemplo. Entonces, en ciertas situaciones voy a tener conciencia de necesidad de ir a orinar. Sin embargo, esa función autonómica está coordinada por el hipotálamo, que es el que va a llevar adelante la cantidad de filtrado de la sangre, la cantidad de volumen urinario producido. Ya lo vamos a ver casi que. Entonces, si bien el llenado de la vejiga y el acto de orinar es una función autonómica,
ya el hipotálamo me está agregando información a esta función autonómica para saber cuánto volumen urinario voy a estar produciendo en ciertas circunstancias. Si estoy en un lugar a donde no puedo tomar agua, o soy de poco tomar agua, voy a tener menor producción de orina. Entonces, este es el componente de la naturaleza homeostática que le da a esta función autonómica que estoy dando de ejemplo, el hipotálamo. ¿Sí? Hasta ahí, como que todo normal. Sin embargo, fíjense que cuando uno tiene un perro, llega a su casa y el perro, de emoción de vernos, se hace pis. Ahí que tienen un claro ejemplo de jerarquía ascendente, o sea, ahí es el sistema límbico, son las emociones las que están gobernando al hipotálamo y gobernando el sistema nervioso autónomo para que ocurra una acción, una respuesta autonómica refleja que es orinar frente a un gatillado de una emoción. ¿Sí? Ahí nos saltamos la naturaleza homeostática y fuimos por encima de la autonomía de la micción para gobernar emocionalmente una respuesta autónoma. ¿Sí? Bueno, el vínculo, eso sería un ejemplo de tonalidad emocional. El vínculo social sería, ¿cuál? Estoy haciendo pis, puedo hacer pis, porque estoy en un lugar público. Entonces, también es un componente dado por el sistema límbico de alta jerarquía sobre una función autonómica. Y por último, entonces, la bibliografía de referencia para esta clase es el capítulo 13 del Cardinal y el capítulo 21 del Purves. Y nos vemos con las preguntas en el aula virtual en los horarios de consulta. Espero que les haya sido leve y útil. Les mando un abrazo. Nos vemos la próxima.